Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Buen día, bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. Estoy aquí con Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Ya desde el programa pasado veníamos hablando sobre una serie que nos interesa bastante a nosotros en particular y en general ha sido bastante exitosa, bastante popular, que es una serie animada, es una caricatura que se llama Rick y Morty. Esta serie tiene la particularidad de incorporar, además de muchos elementos de ciencia ficción y de humor negro y demás, incorpora bastantes elementos filosóficos. En particular, incorpora de una manera bastante decidida y bastante fuerte el problema del nihilismo. Y ya en el programa pasado estábamos explorando qué es esto del nihilismo, qué podríamos o cómo podríamos entenderlo y por qué podría ser la clave para entender el éxito de esta serie, entre otras cosas, y digamos la aparición cada vez más frecuente de este tipo de series, ¿no? Que asumen y que abrazan esta posibilidad del nihilismo. Pues vamos a seguir con esta cuestión. En especial nos interesa preguntarnos ahora, de que ya más o menos entendimos que una de las claves para entender nuestra situación actual, nuestra situación contemporánea, una de las claves es el nihilismo. Ahora es, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las opciones morales que tenemos? Quienes, digamos, sintonizamos o quienes nos sentimos de alguna manera identificados con esta manera de pensar, es qué opciones le quedan a alguien que vive una vida de alguna manera nihilista, ¿no? Uh-huh. Porque esto me parece que toca uno de los tópicos bastante frecuentes en el caso del nihilismo, y es que se suele asociar este tipo de filosofía con una, digamos, una forma de pensar de un cierto tono siniestro y de un cierto tono de que pues la vida no vale nada, de que pues esto mejor, incluso una forma de pensar hasta suicida, ¿no? Uh-huh, sí. Y el asunto, creo que me parece bastante importante señalarlo, que el nihilismo está lejos de llegar a esa situación. Es decir, no es una de sus opciones, ni siquiera las principales, sino que el nihilismo lo que hace es asumir que el ser humano es capaz de reinventarse desde sí mismo y para sí mismo, y de constituirse a sí mismo en el fin o en el valor más alto de su escala, digamos. Y el hecho de que el nihilismo sea el asumir que tenemos no solo la libertad, sino la responsabilidad de producir nuevos valores, nos pone en una situación, creo yo, bastante más comprometedora a nivel moral, ¿no? Porque ahora ya no es responsabilidad de una narrativa superior el que tengas que vivir de una determinada manera, sino que ahora, si asumes como válida la postura nihilista, es necesario que pues asumas la responsabilidad de los valores que tú has elegido, digámoslo así, ¿no? Claro. Entonces, esa responsabilidad que se despliega al haber asumido el compromiso nihilista, creo que es bastante más fuerte y bastante más profunda que la responsabilidad que se puede asumir desde una perspectiva, por ejemplo, religiosa, una perspectiva militar, desde una perspectiva científica. Todas estas narrativas totalizadoras dejan al individuo bastante bien cubierto de qué es lo que tiene que hacer y por qué, uh-huh. Y en ese sentido le quitan bastante peso de responsabilidad a sus acciones. Así es. Y el nihilismo, es decir, dejar de creer que estas narrativas son valiosas, pues le entrega toda esa responsabilidad y toda esa carga a los individuos que ahora tienen que enfrentarse a la necesaria o a la absoluta o a la radical libertad
de crear sus propios valores. Claro, sí, es muy interesante, como lo decías, o dicho de otra forma, el reconocer que esta serie, pues claro, por ser un producto cultural, pues las condiciones de generación se identifican con las condiciones de su recepción. Es como algo que la vuelve especialmente exitosa. Y en relación con ello, Sloterdijk tiene una idea de Nietzsche en ese sentido, al ser, digamos, un filósofo que habría de ser recuperado por la generación actual que consume este tipo de productos culturales. Dice lo siguiente, a propósito de Nietzsche: ¿qué le convierte de nuevo en una figura problemática, susceptible de ser evocada y ejemplar? ¿Acaso es que las neurosis más recientes buscan un protector filosófico? ¿O se debe a que el espíritu de nuestra época, tras muchas décadas de tratamientos de moralismo socioliberal y neocristianismo, exige de nuevo verdades más duras y desinhibiciones más satisfactorias? Yo creo que hay algo de eso, ¿sí? Nietzsche fue, efectivamente, creo, el formulador de un nuevo método para presentar las verdades, que parte de una crítica nihilista y habilita una idea del ser humano que pugna más fuerte y dramáticamente por su libertad. Eso es lo que alcanzo a reconocer, y porque de alguna manera el absurdo viene a ser ese catalizador, ese elemento que viene a destruir o a potenciar. Y en ese sentido, pues, digamos que la sociedad moderna tiene un especial sentido para estas situaciones tan determinantes, tan lo uno o lo otro, ¿no? En ese sentido. Y bueno, creo que al final de cuentas lo que aparece como una vía práctica, como una solución, no como solución, sino como una vía de acción, es precisamente el perspectivismo, el generar valores a partir de, sí, tal vez del autoconocimiento, del reconocer los propios gustos, ¿no? Incluso podía ser una cuestión de estilo, digamos, uno no se equivoca en respecto a lo que le gusta. La cosa es verbalizarlo, ¿no? Y tomar decisiones adecuadas. Pero creo que la personalidad, el estilo, el gusto, vendrían a ser como esas nuevas exploraciones que convendría hacer desde este desmarcaje respecto a marcos de sentido totalizantes. Sí, sí. Sí, bueno, y es que no estoy tan seguro, digamos, que el nihilismo implique un abandono absoluto de las narrativas totalizadoras. Creo que implica el abandonar las narrativas totalizadoras que tú no has producido o que te son impuestas de alguna manera. Pero es que me parece que desde la libertad creadora que asume a alguien que ha logrado el compromiso nihilista de dejar de creer en las narrativas que le son impuestas, viene la posibilidad de elegir una narrativa que tú hayas producido y que tú libremente hayas elegido, ¿no? Entonces, pero eso, quiero insistir en esta cuestión, te deja a ti con toda la responsabilidad de tus elecciones. Es decir, ahora ya no vas a vivir tu vida porque Dios quiere que la vivas de una manera determinada o porque la razón te dice que la tienes que vivir de una manera determinada, sino que ahora la vas a vivir porque así quieres vivirla, ¿no? Y eso implica que tienes que asumir la responsabilidad absoluta de tus actos. Y eso me parece curioso porque Rick, que es un personaje bastante cínico, bastante siniestro y bastante duro con su nieto, incluso a veces diría que le miente bastante a su nieto para manipularlo y para llevarlo hacia lugares oscuros, digamos, en los que el nieto de él normalmente no habría ido mentalmente hacia esta forma de pensar. Y una de las grandes cosas o revelaciones que le hace Rick a Morty en uno de los programas es: escucha, Morty, odio decírtelo, pero lo que la gente llama amor es solo una reacción química que obliga a los animales a reproducirse. Golpea fuerte, Morty. Luego se desvanece lentamente, dejándote varado en un matrimonio fallido. Yo lo hice, tus padres lo harán. Rompe el ciclo, Morty. Elévate sobre ello. Céntrate en la ciencia. Esa es una de las grandes frases de Rick que le dice a Morty.
Sin embargo, quiero insistir en que a mí me parece que esta frase que se hizo tan popular, pues resulta bastante paradójica, porque Rick podríamos decir que es esta persona que se autopercibe como alguien que ya rompió ese ciclo. Aunque él dice que ya falló, que él ya lo hizo, que él ya cayó en esa narrativa totalizadora del amor y de la familia, pero que él, aparentemente, según él, ya se habría elevado sobre eso, ya habría roto el ciclo. Sin embargo, luego, en otro episodio, nos dice que la motivación fuerte que él tiene, que el verdadero arco de su personaje, es la salsa teriyaki Szechuan. Ah, sí. Entonces, es decir, ¿realmente eso significa haber alcanzado esa libertad que él le exigía a su nieto? ¿Realmente es eso lo que te permite el hecho de haber roto los ciclos y de elevarte por encima de tus necesidades básicas humanas? El verte en la necesidad de perseguir por tu vida, de considerar que una salsa teriyaki es lo más valioso que hay en tu vida. Es decir, lo que nos dice en la primera cita que leí, Rick, es que el amor es solamente una reacción química y que por eso no vale lo que la gente cree que vale. Pero él persigue otra cosa, que es una salsa, que es un producto químico que ni siquiera vale tanto como se cree que vale, y sin embargo él lo ha constituido supuestamente como el valor absoluto de su vida. Y aunque podríamos pensar que se trata de un chiste, aún si lo pensamos de ese modo, eso nos revela que este personaje de Rick es bastante mentiroso, es bastante manipulador para con su nieto, y que la libertad desde la cual está hablando, pues de algún modo lo tiene, pues digamos, estremecido y reducido a una libertad que no le permite vivir su vida de una manera, digamos, genuina o ordenada o bien dirigida, por decirlo así, sino que lo condena al vacío, lo condena al sinsentido, y ese sinsentido no se va a llenar ni con el amor, ni con la familia, pero tampoco con una salsa teriyaki, ¿me explico? Entonces, el hecho de que Rick nos diga que el elevarse sobre las necesidades básicas humanas es algo deseable, digamos, en este caso está siendo sumamente nietzscheano el personaje, al decirnos que el conocimiento nos debe liberar y que por lo tanto debemos estar por encima de lo que normalmente se considera valioso. Eso, insisto, lo que no nos dice es el vacío que está detrás. Así es. El sinsentido que está detrás y la absoluta responsabilidad de la nada que está detrás de haber abandonado todos los valores, de haber destruido todos los valores. Y eso es justamente la cuestión que me hace pensar que Rick es un personaje sumamente mentiroso y manipulador, digamos. Sí, y por otra parte, pues también por momentos a lo largo de toda la serie, efectivamente vemos a quien se llega a decir que es el ser humano o el ser más inteligente del universo, ¿no? Pero no obstante eso, lo vemos muy débil emocionalmente muy falto, ¿no? Y muy incompetente, digamos, para establecer lazos. Entonces, claro, ¿cómo es posible que una inteligencia como la que tiene Rick también sea propia de una persona que no es capaz de conectar, digamos, y de formar una familia que de pronto pudiera ser el gran sentido de muchas personas, ¿no? Entonces, la recomendación o la indicación que le da Rick a Morty de que opta por la ciencia, no te creas otros cuentos, el verdadero es la ciencia. De pronto, pues, lo dice como, por así decirlo, de dientes para afuera, porque no es que tampoco esté convencido de ello. Claro. Y eso se lo diagnostica la doctora Wong. ¿No? Dice, oye, tampoco eres tan honesto y tampoco eres tan coherente, ¿no? Por más inteligente que te sepas, lo cierto es que hay una nada. Exacto. Hay una especie de no ser en el pecho del personaje, por así decirlo, o de la persona, que sería el personaje, que lo impide, digamos, ser total y absolutamente racional y solventar este tipo de relaciones. Bueno,
con esta idea vamos a irnos a un corte y volvemos para retomarlo desde aquí. Volvemos. Seguimos después del corte. Estamos hablando de la condición de absoluta precariedad o de absoluta nulidad de sentido en que se ve una persona que asume el compromiso nihilista y que, por ejemplo, en este caso el personaje de Rick en la serie de Rick y Morty, que creemos o se piensa que es un personaje que ha asumido este compromiso, que él mismo se piensa a sí mismo como alguien que está por encima de todos los valores humanos fundamentales, gracias a la ciencia, tal como anticipaba Nietzsche. Esa situación, sin embargo, no parece, al menos en el caso de Rick, ser una situación gozosa o una situación superpoderosa, sino parece ser más bien una situación de profunda decepción, de profunda necesidad, de profunda precariedad, de profunda orfandad. Y eso pues parece ser poco deseable, ¿no? Es decir, parece ser poco deseable vivir una vida carente de sentido y digamos una vida de dolor que produce el hecho de no poder conectar con ninguna narrativa, de no poder conectar con ningún valor. Y aún así vemos a este personaje invitándonos a asumir esto, ¿no? Invitándonos a llegar a esa situación de pérdida de todo sentido, ¿no? Y el asunto es que el hecho de ver un personaje descarnado, como lo es Rick, nos debería de hacer dudar de qué tan válida es esta perspectiva, ¿no? De qué tan válida es esta idea de que el abandono de todo valor es la opción natural del nihilista. Esa es la cuestión que yo considero que es poco nietzscheana por parte de Rick y que lo convierte en un personaje, insisto, digamos manipulador, mentiroso o engañoso, digamos, ¿no? Sí, claro. Al menos una visión personal de Nietzsche es que también en su filosofía hay un elemento, además del nihilista, el post-nihilista, porque me parece que también hace un llamado, digamos, a sospechar o a ser escéptico respecto a ciertas narrativas para eventualmente dejar de hacerlo. Es decir, cuando se plantea la necesidad de que el individuo rechace ciertas narrativas y ciertos valores y se preocupe por la construcción de otros, digamos, de poco alcance o de un valor limitado, pues eso en última instancia va a ser lo importante, el ser nihilista para eventualmente dejar de serlo. Sí, es decir, una vuelta a la cotidianidad, sí, desde la libertad que has logrado, ¿no? Exacto. Y habría que ver, por ejemplo, cómo es que esa libertad, en el mejor de los casos, nos lleva a la creatividad, porque la creatividad sería, de alguna forma, ese contexto, ese espacio privilegiado en el que construimos sentido. Ajá. Que es justo la actitud que tiene Morty, ¿no? Morty, que es un personaje que podemos decir que evoluciona bastante conforme avanza la serie. Este personaje, a diferencia de Rick, Rick es un personaje bastante sufriente y doliente y que busca casi de manera desesperada la aventura y el peligro para poder mantenerse interesado en una vida que para él ha perdido todo valor. Digamos que esa es una opción nihilista que yo considero poco deseable. Pero Morty, que también de alguna manera ha logrado ver la nada que su abuelo le ha mostrado, ¿no? De que nada es valioso, de que todo valor absoluto ha perdido ese carácter, aún así decide ver la televisión, ¿no? Decide ver la televisión como un acto de que, pues, si esto me llena en este momento, si esto me entretiene, si esto me da cierto gozo, cierto placer, cierta felicidad, pues eso haré. Es decir, le permite a Morty vivir su vida de una manera libre y plena, sin tener que hacer nada especial ni nada raro, como inventar máquinas para trasladarte entre dimensiones y demás. También lo mismo que hace al buscar a esta muchacha de la que está enamorado. Este personaje
O sea, aún así Morty, aunque ha visto la nada y aunque ha visto el carácter nihilista del mundo, el abismo, aún así, aunque ha visto el abismo, Morty se siente con la capacidad y con la necesidad de vivir su vida enamorándose, de vivir su vida al lado de esta mujer, sí. Y sin tener que hacer nada especial, es decir, sentarse, ver la televisión y esperar un día poder enamorar a esta chica. Es decir, esa actitud nihilista me parece ser a pesar de que es la del niño, a pesar de que es la de Morty, me parece ser una actitud bastante más madura que la de Rick. Claro. Que parece ser más bien una persona que no ha sabido asumir el abismo y que pretende todavía taparlo con aventuras, con el absurdo, ¿no? Entonces, el absurdo en este caso, el absurdo de la vida de Rick, parecería más bien una forma de negar el abismo, ¿no? No tanto una forma de abrazar el abismo, que yo creo que sí es lo que hace Morty. Abraza el abismo y dice, bueno, veré la televisión. Sí. Y eso me parece que nos presenta a dos personajes nihilistas que viven una vida totalmente diferente, ¿no? Claro. Sí. Es que habría una diferencia entre, digamos, la ley que impera y gobierna las vidas individuales o colectivas, y otra cosa sería, pues, la interiorización de la ley o de la norma. Me parece que esto último ocurre con Morty. Digamos, ante una forma de pensar y de vivir, pues él decide aceptarla críticamente. La sopesa, la valora y dice, sí, hay cosas que no tienen sentido, de pronto no me plantearé demasiadas cuestiones, pero también tengo una personalidad que pugna por el amor, que quiere enamorarse, que quiere vivir una vida familiar y todo esto, tal vez. Entonces, Nietzsche también es de esta idea, por cierto. Es más racional vivir con la ley interiorizada que simplemente que impere la ley y que no haya un ejercicio crítico ante ella. Que a eso me refería con la responsabilidad, ¿no? Que una vez que has asumido el compromiso nihilista de que nada vale a menos que lo elijas, a menos que tú lo decidas, a menos que tú le des ese valor, entonces la vida que llevas es tu responsabilidad, y por eso la vida que lleva Morty es su responsabilidad, y de algún modo lo que hace Rick, a diferencia de Morty, es vivir una vida de evasión, de querer evadir la responsabilidad, tratando de llenarla con aventuras, con el absurdo, con... tentar a la muerte. Exacto. Y eso es bastante curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, me interesa mucho lo que dice Albert Camus, que define al absurdo como el divorcio entre la mente que desea y el mundo que decepciona. Entonces, considerar que haber visto al absurdo, haber visto al abismo, haber visto a la nada, te hace separarte por completo o dejar de desear que el mundo que te decepciona constantemente te entregue o satisfaga tus necesidades vitales. Cuando divorcias esa necesidad deseante, desiderativa, según Camus, asumes el absurdo y entonces ya no le pides al mundo nada, ¿no? De alguna manera, ¿no? En ese sentido, el hecho o la actitud de Rick de estarle pidiendo al mundo aventuras, de estarle pidiendo al mundo que le entregue adrenalina, es una actitud que todavía no ha logrado el divorcio entre sus deseos y el mundo decepcionante. Porque Rick constantemente se decepciona de los que tiene alrededor y del mundo, ¿no? En general. Y Morty, a diferencia de esto, parece que ha perdido la necesidad de desear que el mundo lo impresione y prefiere asumir lo cotidiano como una manera de llenar su vida y de vivir su vida de manera plena, ¿no? Lo cotidiano, como ver la televisión, como enamorar a una chica, parecen ser suficientes incluso para una mente que ha dejado de desear que el mundo lo sorprenda con cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, esta actitud casa más con una filosofía absurda. La actitud de Morty casa más con una actitud madura y filosófica del absurdo que la actitud de Rick, que es extravagante y, pues, de alguna manera bastante todavía evasiva del absurdo, ¿no? Por decirlo así. Sí, y es que también se pudiera aventurar la idea de que
Rick se decepciona constantemente del mundo porque de pronto no echa mano de otro comportamiento salvo en el que se siente competente, que es el de la ciencia. Digamos que explorar el mundo desde otras posiciones también podría ser conveniente y pues algo importante, ¿no? Y es lo que hace Morty. De pronto sospecha, como buen sospechosista nietzscheano, dice, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si esta narrativa tampoco satisface plenamente mis intereses? Y desde un ejercicio personal propio, él aventura otra forma de vida, ¿no? Y eso, creo yo, es una de las enseñanzas de este filósofo que hemos mencionado, Nietzsche, porque de alguna forma es probar, explorar, es de alguna forma pensar que el mundo es una especie de escenario, que no hubo un ensayo previo, pero que tenemos que improvisar y sobre la marcha tenemos que sacar el papel adelante. Un poco sería eso. Sí. Creo que una de las grandes conclusiones a las que uno debe llegar cuando asume este tipo de compromisos nihilistas o asume la posibilidad de estructurar la vida desde una libertad plena, que eso es de alguna manera el nihilismo, pues es eso, es llegar a la condición de responsabilidad más que de evasión, ¿no? Digamos, la actitud cínica de Rick no es una actitud nihilista. Esa es de alguna manera la conclusión a la que quería yo llegar desde un inicio, que la actitud cínica de Rick es una actitud más bien evasiva todavía al nihilismo y que no es capaz de asumir la amplitud y la profundidad del abismo. A diferencia de lo que en mi opinión sí es una actitud nihilista, que es la de Morty, que es abrazar este nihilismo y a partir de ahí construir una vida que, aunque en principio pueda ser catalogada como absurda, aún así es una vida que es elegida desde una perspectiva de libertad y desde una perspectiva creativa. Y en ese sentido es una vida que vale la pena ser vivida. Claro. La vida de Rick, en este sentido, parece que es una vida más bien desastrosa y decepcionante y constantemente fracasada. Y en ese sentido parece ser algo más bien poco deseable, pues. Sí, claro, y vuelvo a lo mismo con esto de echar mano de un comportamiento en específico y no de otros. Nietzsche, más allá del bien y del mal, dice algo como esto. Dice, desde el principio nos hemos esforzado por retener nuestra ignorancia para disfrutar de una libertad, una falta de escrúpulos y de prudencia, una euforia y una alegría de vivir casi inconcebibles, para disfrutar la vida. Y solo sobre este sólido, granítico fundamento de ignorancia pudo elevarse hasta ahora el conocimiento. Voluntad de ignorancia, de incertidumbre, de falsedad. No como su antítesis, sino más bien como la que lo refina. Es decir, de alguna manera el desear el error conviene. Es deseable equivocarse para obtener un criterio refinado de verdad, que pudiera ser más aplicable a la vida cotidiana, ¿no? No mantenerse en la abstracción, no mantenerse en un terreno meramente especulativo, sino también tener la posibilidad de, con mucho tacto, con mucha sensibilidad, decir, bueno, las cosas son distintas y en cada caso me pruebo a mí mismo en una circunstancia determinada. Creo yo que va por ahí. Pues me parece muy bien. Con eso creo que vamos a terminar. Ya se nos viene el tiempo encima. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Les pedimos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, Instagram y TikTok. Ahí estamos subiendo constantemente contenido. Escúchenos también a través de Radio UAS. Y pues sintonícenos en el futuro con nuevos episodios, con nuevos temas. Y pues gracias por escucharnos. Gracias, Jorge, por acompañarme. Y pues nos vemos en un próximo episodio. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.